Curso 3ds Max y V-Ray para visualización arquitectónica. Módulo 3. Mover pivots. Sistema de coordenadas local o global. Herramienta Snap. Aislar objetos. Duplicar elementos. Crear el espejo de un objeto. Crear arrays. Agrupación de elementos. Algo bastante utilizado también, incluso en modelos 3D importados, es mover el pivot independientemente del objeto. Es decir, reubicar el pivot. Por ejemplo, una esfera se crea con el pivot en su centro de manera predefinida, pero a lo mejor nos interesa que lo tenga en la parte inferior, para así colocar el pivot a 500 milímetros de altura y así ya tenemos la esfera a esa altura. Ya que de la otra manera sería el centro de la esfera lo que estaría a la altura 500. Para modificarlo, vamos a la pestaña de jerarquías. Esta está a la derecha de la de modificar. Aquí vemos en la primera opción, afectar solo al pivot. Al activarlo vemos que al moverlo ya no se mueve la esfera con él. Por ejemplo, podemos colocarlo en las coordenadas globales 000. Importante, deseleccionamos la opción para salir del modo. Ahora si rotamos la esfera vemos que ya no rota respecto a su centro, porque el pivot no está ahí. Ahora rota con respecto al centro del mundo. Esto es útil, por ejemplo, a la hora de hacer animaciones de puertas, ya que una puerta no rota con respecto a su centro sino con respecto a sus bisagras, que están en un extremo de dicha puerta. Otro tema importante es la función de un pivot a la hora de desplazar, rotar o escalar, es decir, pongamos el ejemplo del cono. Si lo rotamos un poco en el eje Y, apreciamos que ahora si queremos elevarlo en altura, el pivot continúa en posición global, apuntando hacia arriba. En otras palabras, que el pivot parece no haber girado con su cuerpo. Esto no es así exactamente, lo que pasa es que la manera predefinida de actuación de los pivots es el modo View. Es decir, el pivot está orientado a View. Observamos que si lo cambio a Local, es decir a su cuerpo local, ahora sí que se eleva acorde a su rotación. Con quedarnos con el cambio entre View y Local, tenemos suficiente. Es importante para desplazamientos de objetos que previamente fueron girados. Hablando de giros, también se usa mucho la herramienta de snap de ángulos. Es esta de aquí y se activa o desactiva con la tecla A. Consiste en imantar los rangos de giro, para que no sea un giro aleatorio. Pulsando con el clic derecho podemos acceder a sus parámetros, en mi caso lo tengo imantado cada 5 grados, pero se puede modificar según necesidad. Vemos que la rotación está limitada a los rangos de rotación establecidos, saltando de 5 en 5. La herramienta Snap es muy usada. Permite imantar el cursor a aristas, segmentos, polígonos, etc. Es esta herramienta de aquí, a la izquierda de la de Snap Ángulos. La activamos o desactivamos con clic izquierdo o con la tecla S. Para abrir su configuración, al igual que las herramientas anteriormente explicadas, también usamos clic derecho del ratón. Se abre la pestaña que nos permite seleccionar a qué queremos imantar el cursor. El primer caso es a los puntos del grid, lo activamos para probar. Vemos cómo el cursor se imanta a los puntos. Si movemos el cubo, vemos cómo su pivot se imanta a los puntos del grid. Si hacemos que se imante a los vértices, vemos cómo el pivot del cubo se imanta al vértice de la caja. Si hacemos que se imante a un punto medio, vemos que se coloca el pivot del cubo en el punto medio de este segmento. Puede hacer la misma función que la herramienta linear, pero tener en cuenta que esta herramienta se basa en el pivot o en el cursor del ratón, mientras que la otra permitía elegir entre pivot, extremos, o centros. Veremos utilidades de esta herramienta más adelante. Otra herramienta muy útil, sobre todo cuando vamos a modificar un elemento en concreto, es la de aislar un objeto, o todos los objetos que tengas seleccionados. Como vemos, permite modificar sin molestias los cuerpos o el cuerpo seleccionado, con una mejor visualización. Una vez se termine de modificar o de visualizar lo que se necesitara, se vuelve al visor normal desactivando la herramienta en la misma casilla.
Con el símbolo del candado que hay al lado hay que tener cuidado. Congela todos los demás objetos menos el seleccionado en el momento, para su edición. Actívalo y comprueba lo que hace, intenta seleccionar otro cuerpo. Sin embargo, a veces tocando atajos podemos activarlo sin querer, y es molesto porque parece que falla el programa, cuando realmente es que tenemos esta opción activada. Por tanto, verificar si está activada si alguna vez parece bloqueado el visor. Personalmente es una herramienta que no uso. Unos detalles de navegación por el visor importantes son, en primer lugar, como en la mayoría de programas, el atajo control junto con la tecla Z sirven para deshacer el paso anterior. Sin embargo, es muy conveniente saber que Shift junto con la tecla Z lo que hace es deshacer el último cambio de vista que hiciste. Es decir, hay veces que estamos colocando el visor para ver algo bien de cerca, por ejemplo. Cuando ya tenemos una vista muy buena, sin querer rotamos, o paneamos, o lo que sea. En estos casos, basta con usar el atajo Shift junto con la tecla Z, y volveremos a tener la vista que teníamos. Además también conviene saber que, al hacer zoom, podemos notar que lo hace de una manera exagerada a veces, como que avanza muy rápido, es decir, a saltos muy exagerados. Para que sea un zoom más lento, más moderado, pulsaremos la tecla Alt mientras hacemos zoom con el scroll. En el vídeo apreciamos la diferencia. Lo siguiente que vamos a ver es cómo duplicar un cuerpo, o cómo hacer un espejo de él, es decir, una copia invertida. Para duplicar, seleccionamos el objeto, y con la tecla Shift mantenida, arrastramos el elemento. Veremos que se duplica en vez de moverse. Esto se suele realizar con la herramienta Mover, porque es la que no varía escala ni rotación del elemento que queremos copiar. Pero también funciona con dichas dos herramientas, usando el mismo método, mantener la tecla Shift. Vamos a realizar una copia del cono. Al soltar el clic, se abre una ventana con las opciones de duplicado. Hay tres partes. La primera nos pregunta de qué tipo queremos realizar la copia. La segunda nos pregunta qué cantidad de copias queremos hacer. La última nos permite modificar el nombre del cono. Vemos que por defecto usa el nombre de su elemento base, pero se indexa. Es decir, si este se llama Coun001, vemos que a su copia se le llama de manera predefinida, Coun002. Bien, vamos con los tipos de copia. La primera es del tipo copia. Esta se caracteriza por crear un duplicado, o varios, que son independientes de su hermano, es decir, de su elemento del que vienen, en este caso, de nuestro Coun001. Es decir, si yo me voy al panel de parámetros de mi duplicado, y le modifico la altura, vemos cómo se aplica a mi elemento duplicado. De igual manera, si en vez de una copia, creamos dos, vemos que si modifico cualquiera de ellas, o la del hermano, ningún cambio afectará a las otras. En segundo lugar tenemos la instancia. Esta se caracteriza por crear una dependencia de modificaciones, es decir, si ahora vengo a su panel de modificación y aumento su altura, vemos que al elemento hermano también se le aplican los cambios. Los llamo hermanos porque si nos fijamos, los dos dependen del otro. No existe un hijo que depende de su padre pero no viceversa. Sino que dependen los dos. Tanto si hago las modificaciones en el primero como en el segundo, como en el décimo. Es importante saber que las modificaciones que hagamos de transformación, es decir, de mover, rotar, o escalar, no se aplican al hermano. Solo se aplican las que realicemos en este panel de aquí. De igual manera que si le añado un modificador a uno de ellos, se le aplicará a otro. Veremos los modificadores más adelante, pero añadiré el Bend a modo de prueba. Recordar que pulsando la tecla X accedemos a la búsqueda por palabra de cualquier modificador. Introducimos Bend y presionamos la tecla Enter y se añade. Este modificador, como su nombre dice, hace que se doblen los elementos. Vemos que se le aplica a los dos por igual. También es importante tener en cuenta que la manera de saber si un elemento es hermano de otro, es ver si tiene activa esta casilla de aquí. Si la tiene activada significa que es un hermano. Vemos que ambos la tienen. Sin embargo, si realizo una copia básica de uno de ellos, vemos que no está activada. Recordar que en cualquier momento, yo puedo ir a un hermano e independizarlo. Para ello simplemente desactivo esta casilla,
Y ya podemos ver que sus modificaciones son independientes. Pero ojo, que no es una opción de activar y desactivar. Una vez desactivada no puedes volver a hacerlo hermano del mismo otra vez. Por último tenemos el modo referencia. Este modo funciona muy parecido al de instancia, con la única diferencia que en este, no se copian los modificadores añadidos. Es decir, se copian las modificaciones de sus parámetros básicos de elemento, pero no los cambios externos de modificadores. Al realizar una referencia del cono y aplicarle el modificador ben, vemos que no se le aplica a su hermano. Mientras que los cambios del panel sí se copian. Recordar que, al igual que en la instancia, las modificaciones de transformación no se copian. Aprovecho para mostrar lo que mencionamos en un vídeo anterior. Vemos cómo se aplica un modificador al catálogo del objeto. Adelanto ya, que para eliminarlo, debemos seleccionarlo y darle a este bidón de basura de aquí. Vemos que el cono vuelve a su estado anterior al modificador. Es una ventaja de los modificadores. Aplican cambios sin ser definitivos en el cuerpo. En caso de no resultar correctamente o de no obtener lo deseado, basta con seleccionarlo en el catálogo y eliminarlo. Veremos esto más adelante con más detalle. Para hacer un mirror, es decir, un espejo, usamos esta herramienta de aquí, la que está a la izquierda de la de alinear. Para usarla, primero debemos seleccionar el objeto del que queramos hacer el mirror. Luego seleccionamos la herramienta. Vemos que nos permite hacer un reflejo en los 3 diferentes ejes. O incluso en 2 ejes a la vez. De manera interactiva te permite ver en tiempo real los resultados de cada opción, así que es sencillo buscar cuál nos interesa. Tenemos las mismas opciones que en duplicado, es decir, podemos por ejemplo hacer un mirror instancia en el eje X. Con el offset añadimos separación entre ambas. Algunas veces no se usa porque directamente haces un mirror y ya luego lo reubicas en la escena. Al darle a OK, vemos que tenemos una instancia como en los ejemplos anteriores pero en reflejo. De igual manera podemos hacer que sea de tipo copia, referencia, o también que no se clone, es decir, que no se duplique. Con esta opción le aplicaríamos el reflejo al cono en sí, no a ninguna copia de él. Considero bastante útil también aprender a usar la herramienta Array. Esta la encontramos en el menú desplegable de herramientas de aquí arriba. Está justo debajo de la de Mirror. Esta herramienta nos permite crear duplicados de varias unidades de una manera mucho más paramétrica. Los usos de esta herramienta son muy amplios. Podemos profundizar en ella en otro curso de 3ds Max. Ahora solo mostraremos su funcionamiento con algún ejemplo simple. Si seleccionamos el cono y le damos a Array, vemos que se abre una ventana con información de coordenadas de movimiento, rotación, y escala, así como dimensiones, tipos y variación de duplicados. Activamos Preview, para poder visualizar en tiempo real lo que vamos modificando. Vamos a hacer filas de 5 conos. En primer lugar introducimos un 5 en el conteo. Solo queremos hacer copias en una dimensión. Seleccionamos el campo que queremos que se modifique en cada copia, es decir, si queremos que cada copia esté rotada con respecto a la anterior, añadiremos este campo, si no, no. En el caso del ejemplo, solo queremos que se desplacen, no queremos que cambien de tamaño o de rotación. Por tanto, solo activamos la primera fila. Queremos que la copia sea hacia arriba, por ejemplo. Es decir, en este eje de aquí, el eje Z, por tanto necesitamos incremento en este eje. Si quisiéramos que sea hacia abajo, sería hacia el valor negativo del Z. Introducimos por ejemplo, 150, y vemos cómo se separa cada cono hacia arriba. Tener en cuenta que 150 correspondería a la distancia total que ocupa la fila. Por ejemplo, si aplicamos rotación, vemos que cada uno rota con respecto al anterior. Introducimos -90. Igual que en el caso anterior, -90 grados corresponde a la rotación del último cono de la fila. Las demás intermedias son calculadas de manera automática para ir llegando poco a poco a la final. De igual manera que podemos hacerlos cada vez más pequeños. Activo la casilla Uniform para poder aplicar un porcentaje en conjunto. Aplico un 10% por ejemplo, y vemos como el último cono tiene una décima parte de tamaño que el primero. Profundizaré en esta herramienta en un vídeo aparte, pondré el link en los apuntes de este curso por si es de interés.
A continuación muestro cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Por último, mencionar que para hacer grupos, seleccionamos los objetos que queremos incluir en el mismo y le damos a Group. Le ponemos un nombre y le damos a Enter. Ahora si los movemos, rotamos, o escalamos, se modificarán en conjunto. Para abrir el grupo y editarlo individualmente, le damos a Open, con el grupo seleccionado. Una vez editado, lo volvemos a cerrar en el mismo menú, en la opción Close. Notar que en este ejemplo hemos creado un grupo con dos elementos que están en distintas capas. Y además como lo he creado estando en otra capa activa, el grupo se ha creado en esta única. Sin embargo, ocultando cualquiera de los tres, se oculta en el visor. Para deshacer el grupo, lo seleccionamos y le damos a la opción Ungroup. Importante también saber que se pueden crear grupos de selección. Sirve para tener a mano muchos elementos que vamos a seleccionar varias veces en conjunto. Nos ahorra la tarea de hacerlo cada vez que los necesitemos. Por ejemplo, seleccionamos los elementos verdes de la escena, y aquí arriba introducimos la palabra verde, que es como yo quiero llamar al grupo de selección. Al darle a Enter, se ha creado un grupo, que ahora puedo seleccionar mucho más rápido. Si le damos a las llaves, podemos ver todos los que hay creados. Aquí podemos añadir o quitar elementos a la selección. Por ejemplo, podemos seleccionar el cono y luego darle a añadir. Al igual que podemos seleccionar la caja y luego darle a descartar. Para eliminar un grupo de selección, lo seleccionamos y le damos a la X. Trabajar con esta herramienta para selecciones repetitivas ahorra mucho tiempo.